Y bien, amigos, una vez más sean todos bienvenidos a Mirada Semanal. Como todos los domingos estamos tratando de hacer un esfuerzo de selección de las noticias. Esta semana particularmente ha sido cargada de muchas noticias y quizá para quien vea el sumario pues podrá encontrarse con nuevos invitados en términos de temas, ¿no? Así que para no dar más preámbulos, pues me gustaría comenzar con lo que se conoció recientemente, que va a ser un nuevo periplo del presidente Lula da Silva en hacia Medio Oriente. Se supo que el viaje se tuvo que haber un pequeño diferimiento porque estaba un poco quebrantado de salud, de modo que el viaje va a arrancar el mismo día en que sale publicado este episodio, que sería el domingo, y se conoce pues que un poco después, de acuerdo a lo que informa Itamaraty, que es la Cancillería, que va a pasar por los Emiratos Árabes Unidos. De modo tal que, bueno, va a haber una agenda intensa en la que, bueno, hay bastantes expectativas, entre las cuales se esperan que vayan una centena de representantes de esa delegación, entre las cuales van empresarios, entre las cuales van personas vinculadas al ámbito de la agricultura, de la ganadería, entre otras. En ese sentido, y sobre todo considerando que estamos en un momento bastante especial de las relaciones internacionales, sobre todo después de esta nueva imagen que tenemos ahora de China como un actor diplomático garante de acuerdos, ¿no? Como es el caso de el acuerdo reciente que también firmaron en Pekín dos grandes enemigos, ¿no? Como era el caso de Irán y Arabia Saudita. También está recientemente las imágenes que tiene el mundo de la presencia de Xi Jinping en Moscú, reunido con Putin, buscando plantearse como un moderador y como un negociador, como un actor con beligerancia diplomática. En este contexto, me gustaría un poco comenzar con tu perspectiva, Marisabel. ¿En qué contexto geopolítico se produce esta visita del gigante sudamericano a China? Creo que Lula está haciendo un balancing act ahí, su aproximación es desde el equilibrio. Se reúne con Biden, 2 meses después se reúne con Xi. em, por supuesto, esto hay que verlo desde esa posición de no solamente de neutralidad con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, específicamente la invasión rusa en Ucrania, sino realmente un poco dentro de esa misma, del mismo argumento que hacía Honduras en su decisión de establecer relaciones con China. Esto es un asunto eh, desde esa posición pragmática. Esto es para el beneficio de ambos, pero sobre todo hay que pensar en las economías. Lula, por supuesto, está pensando en las inversiones de China en Brasil, retomar una relación que quizás durante la administración de Bolsonaro pues sufrió algunos, no altibajos, sino que por supuesto conocemos la posición de Bolsonaro con respecto a China, ¿no? Que no así con respecto a Rusia, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El asunto está en que a mí me parece que Latinoamérica, yo creo que lo hemos conversado en otros episodios, Latinoamérica y específicamente Brasil se va a ver en un momento dado en una situación en la que va a tener que tomar posición. Esa neutralidad no es eterna. Y no lo digo solamente por lo del conflicto con Ucrania, eso es un tema aparte. Me Claro, eso es refiero una es, arista, por supuesto. exacto, yo me refiero es al tema del posicionamiento económico de China en Latinoamérica, esa dependencia, porque estamos hablando de que lleva una comitiva, creo que son 200, ¿no? Entre empresarios, Sí. parlamentarios, estamos hablando de que esto es una relación formal, ¿no? Digo, esto no es nada más hablar de la economía. Entonces, a mí me parece que esto contribuye con esta especie de rol de gran, el broker
de China, ¿no? China es el gran benefactor, pero también es el gran negociador del sur global. Eso tiene un costo. Eso va a tener un costo. No estoy segura que sea un costo electoral en este momento, pero a la larga va a tener un costo y me parece que siempre lo que termina, desde donde se termina pagando esta factura es en la está en la institucionalidad democrática. A mí ese es vamos a decir, ese es el peligro que yo veo de este ensalzamiento, que es un autoensalzamiento de China, ¿no? Porque es China realmente quien se está vendiendo como la alternativa a las Ujú. democracias del estilo occidental. Ellos buscan la paz, pero por debajo de la mesa están asusando a otros conflictos, están apoyando, aunque sea moralmente, otros conflictos. Entonces, el problema está en que Latinoamérica no puede permanecer como que nosotros nos relacionamos solamente desde el punto de vista económico, pero no con lo demás, no, eso va a llegar un momento en que se va a vincular todo y ese es un precio que se va a pagar y se va a pagar donde más nos preocupa, que es en el tema de la institucionalidad democrática, porque esta es una alianza con un hegemón, con una fuerza iliberal que es contraria a todos los valores que tenemos, al menos desde el punto de vista de la democracia. Entonces, a mí me parece que esa es una lectura que hay que Sí, plantearse con claro. respecto a la visita. Sí, claro, por supuesto, eso es un componente que está allí, pero de alguna manera también es importante destacar también capacidades, ¿no? China ha tenido distintos frentes de forma simultánea en el ámbito económico, también en el ámbito empresarial. Recordemos que esta misma semana el CEO de TikTok tuvo una sesión muy intensa de interpelaciones parlamentarias en Estados Unidos y claro, lógicamente, pues ahí hay como una suerte de demostración también de capacidad Mm, de maniobrar en distintos tableros. Y en este mm. contexto, Manolo, me gustaría conocer un poco tu apreciación, sobre todo considerando bueno, sí, es verdad, ya la presencia china no es un secreto para nadie, no tan solo en América Latina, sino particularmente en Brasil, y que de alguna manera pues busca consolidar esa presencia que, digamos, si vemos el mapa de quién era el socio comercial principal para el año 2002, es radicalmente distinto al del año Así 2022, que es, recién terminó. En este así es. contexto, Manolo, me gustaría conocer, bueno, ¿en qué consiste esta presencia china, particularmente en Brasil, y qué lleva Brasil para China de la mano de esta comitiva tan grande? Bueno, mira, lo primero es, lo has dicho muy bien, ¿no? Y María Isabel también ha apuntado muy claramente lo que supone un proceso, ¿no? Yo usaría esa feliz metáfora de la estrategia de la araña, ¿no? China era irrelevante, pero así, irrelevante a finales del siglo anterior y 20, veintitantos años después es el principal socio comercial de todos los países de América Latina, salvo México. Y en términos de inversiones, pues no es el primero, pero lo es en algunos países, pero tiene una presencia también muy notable, ¿no? Ahora bien, recordemos, en la presidencia de Lula, Lula viajó en los 8 años, en los dos mandatos que tuvo, entre 2002 y 2010, viajó ya 2 veces a China. O sea que ahí ya está establecido un nivel de relación que se articuló además en una propuesta que eran que ya lo decíamos hace unos días, los famosos BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Que querían configurar una suerte de, diría, modernos no alineados, para que nos entendamos, ¿no? Y que, bueno, yo creo que tuvo cierto predominio, por lo menos, hasta la crisis financiera de finales de la primera década del siglo presente, ¿no? Vamos a ver, Brasil tiene intereses en la carne, en la soya y en fibra de madera, digamos, ¿no? Para todo el tema del papel y todo eso, lo que sería la pulpa de madera, ¿no? Esos son los intereses de la exportación de Brasil, que tiene una capacidad enorme, y el interés ha habido del mercado chino.
Y China tiene, bueno, intereses en, por ejemplo, va a construir en Salvador de Bahía el que posiblemente va a ser el puente más largo de América Latina. O sea, va a ser una obra de ingeniería importante que se suma a las obras de ingeniería que está haciendo China o que ha venido haciendo China en otros países, pues en el terreno de presas, por ejemplo, y en el terreno de infraestructura vial y demás, ¿no? O sea, a lo que se debe sumar también cuestiones en inversiones en el ámbito eléctrico y muy posiblemente una planta de automóviles eléctricos en Brasil. O sea que los intereses de China están muy claros. Brasil es un mercado, por otro lado, de 200, casi ya 225 millones de habitantes y es muy atractivo. Y, por otra parte, el músculo, sobre todo agrario, que tiene Brasil, pues es muy potente para satisfacer los intereses de China. Sí, efectivamente. Y sobre todo que también llama la atención que un poco es algo de lo que de repente uno puede hacer como el contraste, que la política exterior ahorita de Brasil exige solidaridad climática en Occidente, pero no es tan exigente en términos de compromiso con la reforestación del Amazonas, con la protección sobre todo de los acuíferos de aguas dulces, con estas sociedades en el este, ¿no? Es llamativo ese dato, sobre todo considerando pues que el desarrollo económico chino no es precisamente ecosostenible, ¿no? No, Pero no, bueno, claro, y eso, perdóname, Xavi, es lo que dijo antes María Isabel, y también es un tema de valores, ¿no? O sea, es claro, decir, cuál es claro, de qué modelo estamos hablando, qué tipo de legitimidad en términos de política, qué tipo de estructura, entre comillas, va a vender Brasil, qué tipo de modelo político va a vender Brasil. claro. Y eso me parece que, claro, que es muy preocupante. Claro, claro. De modo que vamos a seguir en revisando, pues, en qué termina desarrollándose esta dinámica, pero bueno, de alguna manera, pues, formará parte de nuevos episodios. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.